Va a cerrar el turno de intervenciones desde la mesa José Luis Centella. Después tomaremos el aperitivo en cuanto nos den permiso los que lo están preparando. Sí, bueno, yo diría que si es posible, antes del aperitivo, pues también podamos debatir, podamos recibir alguna que otra propuesta, porque efectivamente, como decía Álvaro, hay que saludar a la iniciativa de poner en marcha este espacio 2017, que ha sido asumido por el partido, por la Dirección Federal, como algo ya del conjunto del partido. Y por lo tanto, este acto, más que un acto explicativo, debería ser la puesta en marcha de los trabajos. Unos trabajos que tienen que ser colectivos y que tienen que recibir aportaciones de todo el conjunto del Estado. Por lo tanto, las intervenciones que no se entiendan como una conferencia, sino como una motivación para que después pongamos en común cómo afrontamos el reto que tenemos el próximo año. Porque el año que viene tenemos un reto importante. Tenemos que poner en valor el comunismo. En un momento en el que va a ser aprovechado el centenario para intentar dar el golpe de gracia precisamente al objetivo, al ideal comunista. El capital va a intentar el año que viene acabar definitivamente con ese fantasma que en un momento de la historia recorría a Europa y que fue capaz de ganarle batallas importantes. Y va a haber toda una ofensiva ideológica que, si hasta ahora ha sido dura, a partir de enero vais a verla. Van a intentar acabar con cualquier resquicio de solidaridad o de simplemente carácter positivo de la revolución, de cualquier simpatía con el comunismo. Y van a intentar equiparar el comunismo con fascismo, van a intentar situar que todos los líderes comunistas eran unos criminales y van a intentar, en definitiva, repito, acabar con el ideal del comunismo, porque el capital no es ninguna sorpresa, que digamos que es bastante listo y sabe que en estos momentos su fortaleza no es que vaya a resolver los problemas de la humanidad, ni siquiera se los plantea. El capital es fuerte no porque se plantee que todo el mundo pueda tener derecho a la vivienda, todo el mundo pueda tener derecho a la educación. Eso no se lo plantea el capital. El capitalismo es fuerte en la medida que no tenga alternativa. El capitalismo es fuerte en la medida que no tenga ningún otro ideal o ningún otro proyecto que le pueda hacer de alternativa. Y ahí es donde la gente se resignaría y diría, bueno, el capitalismo no es que sea perfecto, pero es lo único que tenemos. Por lo tanto, mientras exista el comunismo, aunque sea más o menos débil, el capitalismo nunca estará tranquilo. Por eso el año que viene van a intentar definitivamente situarnos a los comunistas, a las comunistas, en el lado oscuro de la historia. Por eso tenemos que afrontar ese reto con toda la contundencia, ya se ha dicho, sin ningún complejo, pero con inteligencia. Con la inteligencia de saber que no vamos a hablar para los nuestros. La clave es que no hablemos para los que estamos convencidos, que no hablemos solamente para los que ya nos sentimos comunistas, sino al contrario, hay que hablar para la gente que no se siente comunista, para la gente que no ha oído hablar del comunismo, gente que tenga menos de 30 años, que en su vida ha oído hablar del comunismo nada más que en los libros de texto y efectivamente para ponerlo en el rincón de la historia. Y en ese sentido tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser muy concretos para realmente poner en valor lo que ha significado y lo que significa el comunismo como proyecto, no de la historia, sino como un proyecto del presente. Y en ese sentido yo planteo tres elementos para trabajar. Visto en esa idea de que este acto sea un acto de ponernos a trabajar. Primero, tenemos que ser capaces de dar la batalla histórica. Tenemos que dar la batalla desde el punto de vista científico para que no nos cambie la historia. Para que no cambie la historia y para que no pinten que la revolución fue un golpe de Estado de Lenin en un momento determinado de la historia que consiguió, como lleva la menor fortuna, adueñarse del poder. Que la historia sea capaz de poner en su sitio todo lo que fue un proceso revolucionario que no empieza en febrero, que es de acumulación de fuerza, que es de audacia, pero fundamentalmente es un proceso que sitúa la batalla frente al capitalismo, no frente al gobierno provisional, sino frente al capitalismo. O sea, Lenin no se plantea acabar con el gobierno provisional, se plantea acabar con el capitalismo. Después, primero hay que intentar ganar la batalla científica de la historia. Segundo, también
hay que situar bien qué significó en ese momento histórico la revolución. ¿Qué significó la revolución soviética en 1917 y cómo repercutió? Pues es importante lo que decía Mariscal, de ver qué pasó en España como consecuencia de la revolución soviética. Y hubo al menos dos efectos. Seguro que sacaremos muchos más. Uno es que se demostró que la clase obrera podía gobernar un país, que la clase obrera podía conquistar el poder. Y segundo, como consecuencia, es que se derivaron la creación de los partidos comunistas y nosotros somos hijos de esa revolución. Por lo tanto, desde esos elementos tenemos que ver cómo la clase obrera en todo el planeta se identificó como una revolución que no sabía en muchos casos ni dónde se había producido. Por lo tanto, desde esa idea de poner en valor que significó un momento de ruptura histórica, tenemos también que ganar la batalla, que fue un elemento positivo para la humanidad. No fue, como leía en algún sitio hace poco, un retroceso hacia la barbarie. No fue la implantación de una dictadura terrible, asesina. Fue un momento de ruptura en la historia y de empoderamiento, que se dice ahora, de la clase obrera en todo el planeta. Y la clase obrera en todo el planeta se sintió, durante un tiempo, se sintió capaz de dar la batalla. Y lo intentó en algunos sitios y fue reprimida de forma violenta en muchos sitios. Y el tercer elemento, ya se ha dicho aquí, es que aprender. No solamente queremos decir que fue una historia hermosa, no solamente hay que decir que fue importante su significado, sino que hay ejemplos de los cuales tenemos que aprender. Porque yo hay una pregunta que tenemos que resolver en este año. ¿Por qué triunfa la revolución en Rusia y no triunfó en otro sitio? ¿Por qué triunfa? Para aprender. Como de los errores de la Comuna aprendió Lenin. Porque la revolución podía haber triunfado en Alemania, donde había un potente también partido. La revolución podía haber triunfado en otro sitio, triunfó en Rusia, y tenemos que aprender. Tendremos que entrar en este debate con una serie de preguntas que son a los que modestamente yo voy a empezar a situar. Primero, porque había un objetivo, que era acabar con el capitalismo. Era un objetivo que era acabar con un sistema que ya había sido perfectamente analizado por Carlos Marx, pero le daban un salto. Porque es verdad, lo decía José Manuel Mariscal, que Lenin confrontó con los marxistas oficiales, porque se habían instalado en el análisis, pero no en la práctica. Se habían instalado en analizar las cosas, pero no se habían ya planteado el objetivo de la revolución. Si Lenin plantea la revolución, recupera el objetivo de la revolución. La clave, el avance del marxismo como filosofía, es que no solamente analiza la realidad, es que la quiere transformar. Pues bien, aquí tenemos que hacer la primera autocrítica. Y es que quizás la izquierda, y decía algo Álvaro, durante un tiempo reciente, hemos olvidado que nuestro objetivo es hacer la revolución. Yo lo decía en un escrito que ha sido maliciosamente interpretado, que los partidos comunistas tenemos que hacerlo a la vez, porque los partidos comunistas, nuestro objetivo es hacer la revolución. Y eso no es incompatible con tener 40 diputados. Los bolcheviques estaban en el Parlamento, ¿verdad? Pero hay un problema. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última revolución que hizo un partido comunista en el planeta? Podemos considerar a China como una revolución. La vietnamita fue una guerra de liberación. Pero los procesos de transformación que se han dado en el planeta, desde los años 50 no lo han encabezado los partidos comunistas. En América Latina, en Cuba no hizo la revolución del Partido Comunista. Por tanto, algo más estamos haciendo, o quizás es que hemos olvidado que nuestro objetivo es hacer la revolución. No en un buen análisis, no en un buen libro, sino en la práctica. Por lo tanto, lo primero es que había un objetivo, que es hacer la revolución, acabar con el capitalismo e implantar otro sistema que era el sistema socialista. Y eso significaba coger el poder, tomar el poder. Y eso significaba que había que plantearse qué es el poder. ¿Y qué significa? Se ha dicho ya aquí algo también de qué es el poder ahora. Y eso es algo que modestamente se lo planteamos a compañeros de otros países donde hoy se dan procesos de transformación, porque también de Venezuela,
donde el problema que hay es que no han cogido el poder. Han hecho un buen proceso, han cogido el gobierno, han cogido elementos del gobierno, pero no han cogido el poder. Porque si un gobierno no es capaz de llevar productos del puerto de Caracas a los supermercados de Caracas, porque los camiones son privados, es que no han cogido el poder. Por tanto, no han hecho la revolución. Y la revolución es tomar el poder. Eso lo tuvo claro Lenin, lo tuvo claro Fidel Castro, y hay que tenerlo claro. Que mientras no se tome el poder, mientras no se conquiste el poder, pues no se ha hecho la revolución. Y si se alarga mucho tiempo entre tener el gobierno y tener el poder, normalmente las contradicciones te devorarán a ti antes que al capital. Y esa es la clave de América Latina en este momento. O se hace la revolución y se toma el poder, y Marcel lo ha dicho, eso significa que hay que afrontar la violencia, o las contradicciones acabarán con los procesos de transformación. Pues por los partidos comunistas tenemos que plantearnos que nuestro objetivo es tomar el poder. Y el poder no se toma porque no lo planteemos, se toma porque somos capaces de organizar a la gente. Y ahí viene el segundo elemento que es fundamental: un partido organizado, no en sí mismo, sino para la clase obrera, no un partido encerrado en sí mismo, que eso es lo que Lenin, que se quedaba en minoría casi siempre cuando se reunía con su órgano de dirección, pues era capaz de ganar la batalla, porque se iba a la gente. Y Lenin perdía, se quedaba en minoría, no ya solamente con los mencheviques, sino dentro del propio partido bolchevique. Lenin se quedaba en minoría todas las mañanas. Pero por la tarde estaba en mayoría porque se había ido con la gente. Y había abierto. No es un partido para sí, no es un partido que es muy revolucionario porque sea capaz de ser muy radical, sino porque sea capaz de conectar con la gente. Yo siempre digo que yo paso algunas mañanas por el Retiro, por la Puerta del Sol, y yo digo que la diferencia de Lenin y estas personas que yo veo subidos en un taburete en la Puerta del Sol hablando solo, es que Lenin lo escuchaban miles de personas. Esa es la clave, que Lenin conectaba. Que Lenin conectaba con la masa. Por lo tanto, llega en un partido, no esa es la batucada. Esa es la batucada. Bien, digo que había un partido organizado. Un partido organizado pero no para sí mismo, para organizar a la gente. Era importante que el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, se planteaba organizar, no tener un partido cerrado y un partido muy revolucionario en sí mismo. Por tanto, segundo elemento, tiene un objetivo, tiene su partido. Y en tercer lugar, tiene una política de alianza y tiene instrumentos de poder popular. Instrumentos de poder popular que no se construyen de la nada, son los que construye el pueblo. Y en ese momento eran los socios, que efectivamente no era un invento del partido bolchevique, era lo que había, donde estaban los trabajadores. Y ahí cuando Lenin proclama todo el poder de los soviets, estábamos en minoría, no estábamos en mayoría. Por lo tanto, se plantea, porque era la política de alianza con los campesinos, con los soldados, para de esa manera generar una hegemonía que permitiese hacer la revolución. Por lo tanto, ese es el elemento clave en este momento. ¿Cómo somos capaces de recuperar el objetivo de la revolución? ¿Cómo nos planteamos que el objetivo de un partido político es hacer la revolución? Y si no lo hemos hecho, es que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar para ver cómo lo hacemos. Segundo, ¿cómo nos organizamos para eso? ¿Cómo nos organizamos el partido para que organice a la gente? ¿Cómo organizamos el partido para que sea capaz de que la ciudadanía se movilice, para que la clase obrera sea consciente de que tiene que dar ella misma la batalla frente al capital? Y tercero, ¿cuáles son las políticas de alianza? Esos son elementos que tenemos que desarrollar en este año para que el Partido Comunista de España sea capaz de generar la hegemonía necesaria para que la revolución sea también materia de la agenda política en España y en Europa. El gran éxito de Lenin, del partido bolchevique, claro, alguien decía que Lenin es un genio, sí, pero alguien puede pensar que una sola persona puede hacer una revolución. Alguien puede pensar que Lenin, que efectivamente era un genio de la estrategia y de la táctica, podía ser la revolución no en un pequeño país, sino en un gran imperio,
porque el gran éxito de los bolcheviques no fue tomar el Palacio de Invierno. Eso no era fácil, era complicado, pero estaba dentro de la lógica. Esos días, es verdad que lo dijeron, el poder estaba en la calle y los bolcheviques lo cogieron. Pero el problema era cómo consolidar hasta el último rincón del imperio, o en aquel momento de la República Rusa, la revolución. Porque cuando asaltan el Palacio de Invierno, domina Petrogrado, domina San Petersburgo, domina una cosa muy pequeñita, que había que llevar hasta el último rincón del imperio ruso, de la República Rusa, la revolución. Y ese fue el gran éxito. ¿Cómo consolidaron una revolución, un partido que tenía su fortaleza, pero que también tenía, no era el partido mayoritario, ni electoral, ni a nivel de militantes? Y lo llevaron porque la revolución no la hizo el partido bolchevique, la organizó. Y organizaron a la gente en cada granja o en cada pequeña localidad. Y eso se dedicaron los bolcheviques. No a hacer la revolución, a organizar la revolución. Por eso, en este momento de la historia, tenemos que definir qué es la revolución en el siglo XXI. Que no es copiar la revolución soviética, que no es copiar la revolución cubana, que no es copiar ninguna revolución, sino tenemos que inventarnos nuestra propia revolución. Como se la inventaron los soviéticos y se la inventaron los cubanos. Entonces, nuestro objetivo es inventarnos cómo hacemos la revolución en la Europa del siglo XXI. Y para eso hay que conocer cuál es la crisis obrera de este siglo XXI. Bien, pues estos son elementos en los que yo creo que tenemos que trabajar. Repito, hay muchas más preguntas. Quien crea en estos momentos que tiene la clave de cómo hacer una revolución, pues yo no voy a decir que sobra, porque yo no sobra nadie. Simplemente le diré que está equivocado. Quien venga con muchas preguntas, esa es la persona, esa es la persona que nos interesa, para darle respuesta ante todas. Quien venga ya con la receta, que bueno, que la ponga sobre la mesa, pero sabiendo que se equivocará. Por tanto, ese es el trabajo, a eso convocamos desde la Dirección Federal, a eso convocamos a todos los que estáis aquí, a eso convocamos al partido, a que este año demos la batalla, pongamos en valor lo que es el comunismo, no para nosotros, no para vosotras, sino para la gente que hoy no es comunista, que hoy piensa que el comunismo es lo peor de la historia, que hoy piensa que el comunismo es una jarta de asesinos, que hoy piensa que el comunismo pues, tiene que ser derrotado. Esa es la gente que hay que ganar, a la vecina, al vecino, al compañero. Y ese es el que tiene que dedicar diciembre del 17 pensando que el comunismo es el ideal más bonito que puede tener un ser humano, pero también la posibilidad práctica de que ese ideal sea real, porque esa fue la clave de los bolcheviques, que tenían un objetivo, tenían un partido, tenían una alianza y lo hicieron realidad siendo la revolución. Ese es nuestro objetivo, ese es el reto al que el Partido Comunista se va a dejar la piel en el próximo año. Muchas gracias.